Dice Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25. Lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hermanos, la eternidad de Dios nos habla no solamente de que Dios es y que Dios existe nada más. También nos habla de que Dios está fuera del tiempo. Dios no está en el tiempo, pero también en el capítulo 17 de Hechos nos habla de que Dios es autoexistente. Dios existe y es autoexistente de todo. Todo lo que Dios necesita, y escúchalo bien, hermano, todo lo que Dios necesita para existir en perfecta felicidad, todo lo que Dios necesita para existir plenamente, todo lo que Dios necesita para existir plenamente se encuentra en Él, se encuentra en sí mismo. A diferencia de todo lo creado, mis hermanos, necesitamos y dependemos de alguien más. Dependemos para vivir. Sin embargo, mis hermanos, Dios es autoexistente. A Dios no le falta nada. Nada. No tiene necesidad y no depende de nadie. Dice en el versículo 25: y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene ninguna necesidad, hermanos. No tiene necesidad, y escúchalo bien, y a lo mejor puedes decir: ¿cómo es posible que estés diciendo esto? Bueno, sí, Dios no tiene necesidad de que tú y yo le adoremos. ¿Sabes por qué? Porque los ángeles constantemente alaban a Dios de una mejor y mayor manera que tú y yo. Y aún así, aunque los ángeles no existieran, Dios es pleno en sí mismo. Dios es pleno y es autoexistente, y esto es una característica de su eternidad. La eternidad de Dios refleja que Dios es autoexistente, por lo cual si pasara esta tierra y se destruyera todo este universo, Dios seguiría existiendo, pues Él es autoexistente y es pleno y feliz con lo que Él es, con su persona. Enseñar que Dios, mi hermano, enseñar que Dios hizo al hombre porque Él se sentía solo, o porque Él se sentía incompleto, o enseñar que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad. El que muchas veces podamos incluso hasta llegar a decir: es que yo estoy apoyando en el servicio de Dios, estoy trabajando en el ministerio de Dios. ¿Por qué? Porque yo apoyo a Dios, yo soy un trabajador de Dios. El decir, hermanos, que Dios necesita nuestra ayuda para manejar su creación o cumplir su voluntad es blasfemia. Es una blasfemia impresionante. Porque, mis hermanos, la creación no es el resultado de una necesidad de Dios. Dios creó al hombre y Dios dio su vida por el hombre, pero no fue como un resultado de la necesidad de Dios. Dios no dijo: híjole, ya pecó Adán y Eva y ahora ¿cómo le voy a hacer? Necesito pensar en la solución. Dios sabía, antes de que creara a Adán y a Eva, antes de que Satanás se rebelara, Dios sabía que Jesucristo iba a morir por el mundo. Mis hermanos, el enseñarlo de otra manera, el creer que Dios hizo al hombre porque se sentía solo, porque se sentía incompleto, necesitaba a alguien, es una blasfemia completamente. La creación es el resultado, no es el resultado, perdón, de una necesidad de Dios, sino el resultado, escúchalo bien, de su plenitud. Dios es pleno, y el que Dios haya creado este universo es el resultado de la plenitud de Dios. También en Hebreos capítulo 13 encontramos otro punto acerca de la eternidad de Dios. Ya vimos entonces, recordamos, que Dios es simplemente Dios. Dios es. En Éxodo capítulo 3 versículo 14 podemos ver que Dios le dice a Moisés: yo soy. Dios existe, y esta es una cualidad de la eternidad de Dios. También vemos que Dios está fuera del tiempo. Dios no está en el tiempo. En 2 de Pedro, donde dice: 1000 años son como un día, yo no tengo necesidad, dice Dios, de que pasen ciertos años, porque para mí el tiempo es relativo. Entonces, Dios simplemente es,
Dios no está en el tiempo. También en Hechos 17 vemos que Dios es autoexistente. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, podemos leer lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y este punto es uno de los más interesantes acerca de la eternidad de Dios, mis hermanos. En la eternidad de Dios podemos ver en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Dios no tiene ni pasado ni futuro. Y a lo mejor aquí puede sonar un poco contradictorio, porque podríamos decir, bueno, si Dios es eterno, pues Dios existió cuando mis tatarabuelos existían, entonces hay un pasado. Pero mis hermanos, Dios no tiene ni pasado ni futuro, porque está fuera del tiempo. El ayer y el hoy, y este pasaje muchas veces es hasta mal citado, mis hermanos. Decimos es que Dios es Dios ayer, hoy, por los siglos, y mañana va a estar Dios. Muchas veces lo torcemos de tal manera que lo interpretamos de una forma diferente, pero cuando Hebreos está citando y está diciendo el ayer y el hoy por los siglos, no son de Dios. No se refieren a Dios, sino al hombre, sino a nosotros. Hebreos está diciendo el día de mañana, cuando tú mueras y ya no estés, y tus hijos y tus bisnietos estén ahí, Dios va a estar ahí, porque Él es eterno. Entonces el pasado y el ayer no es de Dios, es de nosotros. Por eso dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y es el mismo, va a ser el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero no de Él, sino de nosotros, de la humanidad, porque Él está fuera del tiempo. Cuando los siglos pasen, Él va a seguir estando y Él va a seguir siendo. Y aunque ya no exista una descripción para describir que ya no hay tiempo, Él va a seguir siendo Jesucristo, Él va a seguir siendo Dios. Nosotros, mis hermanos, nos dormiremos. Tú puedes irte a dormir el día de hoy. Bueno, no sé si te estés durmiendo en el video, pero te puedes ir a dormir el día de hoy y vas a despertar el día de mañana. Pero Él no puede, mis hermanos. Dios no puede tener ayer ni mañana, porque ayer es tiempo y mañana es tiempo. Pero Dios rodea todo. Y Dios ya ha vivido el mañana. Dios ya ha vivido el día de mañana. Él ya está el día de mañana. Tú cuando mañana amanezcas y desayunes lo que vayas a desayunar, y dentro de un mes, dentro de 10 años, donde tú vayas a estar en este mundo, Dios ya lo ha vivido, porque Él ya lo sabe y Él es eterno. Él está fuera del tiempo. Y eso es impresionante, mis hermanos. Y muchas veces describimos la eternidad únicamente como, bueno, Dios no tiene principio ni tiene fin. Pero todo esto, el que Dios esté fuera del tiempo, el que Dios sea autoexistente, el que Dios simplemente sea, el que Dios no tenga ni un pasado ni un futuro, pues Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, muchas veces se nos olvida cuando hablamos de eternidad. Se nos olvida. Cuando el día termina, mis hermanos, yo voy a la cama, programo la alarma a las 6 de la mañana para el próximo día y miro cuánto voy a dormir. Y yo sé que esto a lo mejor también te pasa. Y a veces el celular o la alarma me dice que voy a dormir 8 horas, a veces me dice que voy a dormir 5 y a veces me dice que voy a dormir 6. Y a veces por razones ministeriales el reloj me dice que solamente voy a dormir 3 o 4 horas, pero independientemente de la hora que yo vaya a dormir o a la hora que yo vaya a la cama, no hay un solo momento en el que yo ponga la alarma y yo vea cuántas horas voy a dormir. Siempre, no importa la hora que yo me vaya a la cama, siempre que pongo la alarma, siempre digo, voy a dormir tantas horas. ¿Qué obtiene la gente, mis hermanos, con trabajar, dice Eclesiastés capítulo 1, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia, jamás cambia. Es lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 3 y 4. Y nosotros, como personas, como seres humanos, como vivimos dentro de un espacio, dentro de un tiempo, muchas veces nos hemos vuelto esclavos de este tiempo. Somos esclavos del tiempo, mi hermano. Cuando llega el último día del año, muchas personas lo toman como un reset. Y cuando llega el último día del año dicen, bueno, ahora sí, voy a proponerme metas nuevas.
Y ahora voy a hacer esto. Y como cristianos decimos, ahora sí, Señor, voy a leer la Biblia y voy a terminar y voy a hacer esto. Y voy a meterme al instituto y voy a terminar las clases, pero termina el año y no hicimos ni la mitad de lo que nos propusimos. Pero nos sujetamos al tiempo. Y vivimos, hermanos, esclavos del tiempo. Podemos nosotros hoy en día poder estar almorzando y desayunando un buen trozo de carne del que más te gusta y por la tarde desarrollar salmonela porque ya nos pegó una bacteria y al día siguiente morir. O estar hospitalizado por una fiebre, por una tifoidea, por un lo que sea. Somos tan frágiles, hermanos, y vivimos en un tiempo tan corto, pero Dios es eterno. Dios es eterno y en esa eternidad Él es autoexistente. Existe porque existe. Él es. Y no depende de nadie, pues es pleno. Y en esa plenitud no tiene ni un pasado y no tiene ni un futuro. La eternidad de Dios, mis hermanos, debe hacernos conscientes de que nuestra vida es frágil. Somos tan frágiles, hermanos. Somos criaturas pobres que descansan en la promesa eterna de una vida al lado del Dios eterno. Dios promete vida eterna para sus hijos. Y eso es algo que debe de ser un parteaguas en nuestras vidas. Porque tú y yo no somos eternos, pero fuimos creados para ser eternos. Y esta es la diferencia. Dios es eterno, pero fuimos creados para vivir una eternidad con Dios. Y cuando tú mueras en este pequeño fragmento de vida que hoy tenemos y que muchas veces dedicamos a los negocios y dedicamos a las empresas y dedicamos a muchas cosas, dice Eclesiastés, el hombre más sabio que pudo haber existido, Salomón, que dice en Eclesiastés capítulo 2 que él dispuso su corazón para agasajar todo y que plantó viñas y que tuvo siervos y que aún sus siervos tuvieron hijos siervos para que les sirvieran y que se hizo de instrumentos y de bosques y se hizo de tanto oro y de tanta plata y dice que no hubo nadie como él. En Eclesiastés capítulo 2 versículo 11, si mal no recuerdo, dice: y todo esto me resultó vano, vacío. Y este hombre, se cree que Eclesiastés lo escribió ya cuando era un anciano. Y ya como anciano, sin encontrar el completo significado de la vida, este hombre dice como conclusión: he llegado a esta conclusión, solo teme a Dios y apártate del mal. Y muchas veces, hermanos, como cristianos conocemos la eternidad de Dios. Sabemos que Dios no tiene ni un principio ni un fin. Y ahí dibujamos el circulito. Y decimos, es que Dios es eterno y te alabamos porque eres eterno. Pero verdaderamente nuestras vidas son esclavas del tiempo. Y están ligadas, están obligadas a vivir dependientes siempre constantemente de los afanes y de los problemas de la vida. Por nuestro pecado. Porque no somos capaces de confiar y de depositar nuestra total y plena confianza en esas promesas que Dios tiene, en esas promesas de ese Dios eterno para sus hijos. Mis hermanos, necesitamos mucho, hay mucho que cambiar. La eternidad de Dios, mis hermanos, es perfecta. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. No sé cómo tú estés percibiendo a la persona de Dios, pero esto va a definir, y esto es lo que vimos en las primeras clases, mi concepto de Dios determina cómo veo mi vida. Y si tú no estás viendo a un Dios eterno, si tú no estás viendo a un Dios verdaderamente eterno, no que lo sepas, porque hay una gran diferencia y un gran abismo entre saber y creerlo y vivirlo. Necesitamos, mis hermanos, no sé si tú estés viviendo una vida en la cual sepas nada más que Dios es eterno, o viviendo una vida en la cual crees, aceptas, entiendes y depositas tu vida, tu familia, tu ministerio, tu iglesia, tus amigos, todo lo que eres tú, en ese Dios eterno, en ese Dios omnisciente, en ese Dios omnipotente. Es necesario, mis hermanos, hacer una autoevaluación de nuestras vidas y no solamente llenar nuestra cabeza de conocimiento.
Yo les animo verdaderamente a que meditemos en esto y que la eternidad de Dios no solamente la veamos como, pues Dios es el alfa y el omega, sino como Dios es y existe, es autoexistente y no está limitado a un tiempo. Y aún dentro de esto no tiene un futuro ni un pasado porque está fuera del tiempo y Él siempre lo conoce todo, en su eternidad lo domina todo. Analicemos pues reflexionemos, perdón, en nuestras vidas verdaderamente la eternidad de Dios, si hay algo que impacte en nuestros corazones y que esto provoque cada día más una cercanía delante de nuestro Dios. Aquí entonces terminamos pues el atributo de la eternidad de Dios.